Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este lugar donde vamos a compartir la palabra de Dios, donde vamos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos ahora. Y te felicito a ti que estás ahí pendiente de lo que Dios va a hablar en este momento y que dispones tu corazón para poder escuchar esa palabra de Dios. Así que en este momento yo te doy la bienvenida nuevamente y vamos a orar para que sea nuestro Dios, ¿verdad? Tomando control de este momento. Que todo lo que podamos mencionar aquí sea para, de acuerdo a su voluntad y para que tú y yo seamos edificados como Él lo anhela, como Él lo desea. Amén. Bien, acompáñame a orar. Gracias, bendito Señor, por este momento que nos permites de estar aquí una vez más para compartir esta palabra que viene de parte de ti. Te ruego, mi Señor, que seas tú tocando los corazones de las personas que están escuchando mi voz en este momento. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, pueda llegar hasta esos corazones, puedan ser transformados, puedan ser edificados y puedan ser fortalecidos con esa fe que viene de parte tuya al escuchar tu palabra. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Vamos a hablar ahora un tema importante y es cómo caminar sobre las aguas. ¿Cómo caminar sobre las aguas? Yo sé que muchos hemos escuchado ese término y en la Biblia lo hemos leído muchas veces cuando vemos allá a Jesús, ¿verdad? Allá en el libro de los 4 evangelios, cómo Él expresa, ¿verdad? Esa parábola o esa experiencia, más bien dicho, esa experiencia, esa anécdota de cómo Jesús caminó sobre las aguas. Y para ponerte en la base bíblica, vamos a irnos a Mateo, ¿verdad? A Mateo capítulo 14, 28 y 29. Vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 28 y 29. Dice así. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira qué maravilloso, qué sorprendente es eso de poder venir y caminar sobre las aguas. Yo te voy a decir a ti, no lo intentes, ¿verdad? No lo intentes, no vayas a irte por allá a un lago, a un mar y vayas a tratar de bajarte, ¿verdad? De una barca y caminar literalmente sobre las aguas. No lo intentes, pero sí, dice aquí la palabra de Dios, que Pedro lo hizo. Yo admiro mucho a las personas, esos que son malabaristas, ¿verdad? Que a veces están en los circos. Yo no sé si tú tal vez ya lo has tenido la oportunidad de ver personalmente. Yo aún no, pero sí me encanta ver ese malabarismo cuando viene esa persona y se va en una bicicleta o en un triciclo, en un hilo de un extremo a otro extremo. ¿Y cuál es su confianza? Me pregunto yo, ¿cuál es su confianza para él venir y subirse de un extremo a llegar al otro extremo y él pensar que no se va a caer? ¿En qué radica su confianza? Pues nosotros muchas veces pasamos así, porque caminar sobre las aguas significa no encontrar el camino donde poner tu pie cuando vas en este camino de la fe, en el camino de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Muchas veces nos encontramos con todo nuestro entorno derrumbado y no sabemos cómo dar el paso. ¿Qué vamos a seguir? Y entonces de repente nos hallamos sin un camino. Pero quiero decirte, ¿verdad? Que en este momento el Señor, pues, para nosotros poder caminar sobre las aguas, tenemos que tener en nuestro corazón un elemento muy importante y es la fe. Todos conocemos perfectamente lo que significa la fe, ¿verdad? La fe, como dice ahí en el libro de Hebreos, ¿verdad? Es hacer realidad, es creer aquello que aún no vemos, ¿verdad? Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, pero la convicción de lo que no vemos, pero la certeza de lo que estamos esperando. Eso es la fe. Entonces, cuando nosotros, aunque no veamos y creemos en algo, creemos que lo vamos a obtener, creemos que va a venir a nosotros o creemos que podemos realizar algo, aunque no lo podamos ver aún con nuestros ojos, aunque no lo podamos palpar, ¿verdad?, con nuestras manos, pero si tenemos fe, eso se va a hacer realidad.
Hay ciertos aspectos que podemos notar aquí en esta historia bíblica, y uno de ellos es que allá en el versículo paralelo, ¿verdad? Allá en el libro de Marcos, donde nos habla también, nos hace referencia de la misma anécdota, ¿verdad? También nos dice ahí que los discípulos estaban cansados. Mira qué aspecto o qué característica muy importante que podemos tomar. Es que en este momento le dijo Jesús, vaya, quédense aquí, yo voy a ir al monte a orar, ¿verdad? Quédense aquí. Y ellos estaban remando, dice en el libro de Marcos. El libro de Marcos dice que ellos estaban remando y que estaban cansados de remar. Fíjate bien esa característica. Estaban cansados de remar. Y se levantó una gran tempestad ahí en el momento. Pero además de eso, ¿verdad? Dice que ellos sintieron miedo. Y de repente ven a Jesús que viene caminando sobre las aguas. ¿Y qué fue lo primero que ellos dijeron? Un fantasma. ¿Qué quiere decir eso? Que el cansancio muchas veces a nosotros, el cansancio, esos dos aspectos, el cansancio y el miedo, nos hace ver muchas veces cosas diferentes, nos cambian las perspectivas, nos cambian la fe, nos mueven del lugar donde Dios nos quiere tener, nos mueven de la creencia que nosotros podemos tener. Cuando nosotros estamos cansados, no podemos ver claramente el camino que vamos. Cuando estamos cansados no podemos entender la voz de Dios cuando nos habla. Cuando estamos cansados es muy difícil poder seguir la dirección de nuestro Dios. Lo podemos ver acá como lo dice la palabra de Dios. Ellos estaban cansados de remar. Quizás si ellos hubieran estado tranquilos, hubieran estado en paz, quizás hubieran podido identificar a Jesús, pues todo el tiempo habían estado con Él. Ya venían desde mucho tiempo con Él haciendo milagros. Entonces ya podían conocer perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cuando tú tienes a una persona que la conoces mucho tiempo, tú puedes ver la persona que viene quizás caminando en la oscuridad, pero tú le conoces la silueta. Y tú dices, no, esa persona es mi padre, es mi madre, o es mi hijo, o es mi hermano. Tú puedes conocerlo, ¿por qué? Por la silueta, sin necesidad de verle específicamente el rostro, pero tú lo puedes conocer quizás por la forma de caminar, ¿verdad? Por la silueta. Pero entonces aquí ellos podían haber conocido, podían haber entendido claramente que se trataba de Jesús. Pero los dos aspectos muy importantes que vamos a notar ahí es que estaban cansados y tenían miedo. Cuando tú tienes miedo, pues entonces te paraliza. El miedo evita que tú puedas avanzar. El miedo evita que tú puedas creer en una palabra de Dios. El miedo evita a que tú puedas discernir lo que Dios quiere decirte en tu corazón. Por eso hoy Dios nos viene a decir esto, que debemos de desechar ese temor, que debemos de desechar ese cansancio, que debemos de descansar en el Señor y confiar. Porque cuando nosotros tenemos fe, podemos confiar en Él. Cuando nosotros nos mostramos afanosos, desesperados y estamos angustiados, entonces en pocas palabras estamos diciendo que no tenemos fe en Dios. Porque no estamos creyendo a lo que Dios nos ha prometido. Además podemos ver ahí que dice, ¿verdad? Que cuando le dijo nuestro Señor, le dijo a Pedro, ven. Entonces Pedro se animó, tomó fuerzas, tomó fe. ¿Por qué? Porque estaba viendo a Jesús, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que aquí Pedro estaba viendo a Jesús. Cuando se bajó de la barca estaba viendo a Jesús, no estaba viendo nada más. Y es que cuando nosotros tenemos la fe, nuestro enfoque está en Jesús, no puede estar en las circunstancias de nuestro entorno, no puede estar en las personas más que a Dios. Cuando nosotros tenemos fe, entonces podemos ir, nuestros ojos están puestos en Dios. Entonces ahí dice que Pedro, ¿verdad? Le dijo, Señor, si eres tú, dime que vaya a ti. Le dijo, ven, le dijo el Señor Jesús, ven. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Eso es lo que el Señor quiere que ahora aprendas tú. Las circunstancias de la vida son difíciles. De aquí en adelante no va a haber, o sea, no te puedo decir que todo va a ser color de rosa, como decimos por aquí. No. Los momentos se ponen difíciles, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a actuar en un momento de dificultad? Para eso estamos hablando aquí.
¿Cómo vas a actuar en un momento de dificultad? Cuando todo a tu alrededor y en todo lo que tú confiabas se desborona. Cuando pierdes el trabajo, cuando pierdes familia, cuando pierdes algo importante en tu vida y de repente tú estabas confiando en eso, tú estabas seguro en lo que tenías y de repente desaparece. ¿Cómo vas a actuar tú? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a desboronar tú también? ¿Te vas a quedar como un fracasado? ¿O vas a cobrar ese aliento y vas a tomar esa fe en tu mano? Y vas a decir, si es cierto, yo esto lo perdí, si es cierto, esto está fallando, pero vamos a seguir adelante. ¿Cómo va a ser tu actitud? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque eso es lo que estamos tratando aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pedro salió, empezó a caminar sobre las aguas, pero él dice que se distrajo, quitó su mirada del Señor y empezó a ver para todos lados, y en todos lados lo que estaba pasando era una gran tempestad y las olas crecientes y el gran viento, y entonces él empezó a ver todo eso. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque desvió su mirada. ¿Qué te está diciendo el Señor ahora? No desvíes tu mirada. Aunque te hayan dado una mala noticia, aunque el médico te haya dicho algo que no esperabas, aunque te hayan despedido de tu trabajo, aunque no tengas nada en tu mesa que ponerle a tu familia, no desvíes tu mirada del Señor. No desvíes tu mirada de aquel que te puede ayudar a salir adelante. No desvíes tu mirada. Eso significa que tú vas a dar el primer paso, aunque no tengas nada seguro. A mí me pasó 2 veces. Cuando yo te estoy hablando aquí de esta situación es porque yo tengo experiencia de esta situación. 2 veces me ha pasado a mí, que yo he estado segura en algo. Y mira, qué bonito es caminar cuando se tiene el control. Qué bonito es actuar y movilizarte cuando tienes el control de la situación. Pero cuando algo falla, cuando de repente aquello que tenías la confianza ya no está, cuando aquello donde tenías la confianza de repente se fue de tu vida y te quedas tú tambaleando y estabas seguro porque estabas caminando bajo eso que tenías. Y de repente ya no está y te quedas en el vacío. Te quedas en el aire. A mí me pasó 2 veces. La primera vez le dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque perdí todo en lo que yo estaba confiando. Perdí en aquello que yo me sentía segura. Lo perdí de repente y dije, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? ¿Y ahora dónde voy a caminar? Porque lo que sucede es que cuando se te mueve el camino, tú te quedas en oscuridad, pierdes la dirección, no sabes hacia dónde ir, no sabes qué caminar, no sabes qué puedes hacer. En ese momento yo me sentí así. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Para dónde voy a caminar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y el Señor me mostró esta cita bíblica. Esto es caminar sobre las aguas. Cuando tú no ves un camino donde puedes poner tu pie, donde tú te puedes parar y sentirte estable, donde tú no puedes tener porque cuando tú estás aquí caminando, tú te pones en pie y empiezas a caminar, tú te sientes seguro, te sientes estable porque hay un piso donde tú pones tu pie. Pero ¿qué tal si eso lo quitaran y de repente te quedas en el vacío? Te sentirías así como imposibilitado, ¿verdad? Porque no sabes si eso realmente va a funcionar, como cuando alguien te dice, mire, aquí termina el techo o la azotea, aquí termina la azotea, hoy usted siga caminando, aunque no hay ahí azotea, no que te vas en el aire. ¿Tú lo harías? Claro que no, pero para darte una idea de cómo se siente caminar cuando no tienes nada estable donde poner tu pie. Pero el Señor quiere que tú sepas eso, que aunque no tengas algo estable donde poner tu pie, Él te quiere que sigas caminando. Él no quiere que te detengas. Él quiere que sigas creyendo, aunque no veas las cosas claras, aunque no veas dónde pongas tu pie, aunque no tengas nada seguro dónde caminar, tú vienes y sigues caminando. Y el Señor eso quería de mí, sigue caminando, aunque no veas para dónde vas, pero sigue caminando.
Y yo sí hice eso. Yo seguí caminando, yo seguí haciendo lo que estaba haciendo, hasta poder encontrar una respuesta de Dios que me dijera esto, lo que vas a hacer diferente a lo que estaba haciendo. Cuando tú sigues caminando, el camino se empieza a formar. Conforme das el paso, el camino se empieza a formar. No dejes de hacer lo que estás haciendo para Dios, aunque no entiendas por qué pasan ciertas cosas. No dejes de servirle a Dios. No dejes de hacer lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer, aunque no encuentres un camino donde poner tu pie. Sigue caminando, sigue dando el paso, sigue caminando, sigue haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas, porque ahí se te va a ir formando ese camino que de repente se desapareció y que no sabe, que ese camino se desvaneció y tú no sabes qué seguir. Entonces eso es caminar sobre las aguas. Y es el momento de esa fe, ¿verdad? Que nos permite estar confiados en la palabra de Dios. Es necesario tener fe, porque tú no puedes caminar si no tienes fe. No puedes caminar en algo que no ves si no tienes fe, porque la fe de eso se trata, de creer en aquello que no vemos como que si lo tuviésemos. Entonces, tú vas a través de la fe vas a seguir caminando. En los momentos de crisis, tú tienes que recordar la palabra de Dios. Por eso es importante que tú leas la palabra de Dios, que te memorices la palabra de Dios, que creas en esas promesas, que te las atribuyas a ti mismo, que las declares cuando hay necesidad de hacerlo. Amén. Porque en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, es la palabra de Dios la que te permite estar firme. Es la palabra de Dios que te da fuerzas para continuar. Es la palabra de Dios que te motiva a no darte por vencido. Cuando tú vienes y sabes la palabra de Dios y tú la repites, tú la expresas, tú la declaras, tú mismo te vas fortaleciendo. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entre más tú la lees, entre más tú la escuches, entre más tú la atesoras en tu corazón y la repites, esa fe va creciendo y nada ni nadie te va a mover del lugar donde tú estás. Entonces, en el momento de crisis, no te des por vencido. En el momento de crisis, no vengas y tomes asiento y te quedes así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Quieto, paralizado. No. En el momento de crisis, doblemos nuestras rodillitas, oremos al Señor, leamos la palabra de Dios, declaremos las promesas, porque eso nos va a fortalecer para seguir adelante. Así que ahora el Señor te dice, hay que caminar sobre las aguas. Aprende a caminar sobre las aguas. Aunque se te mueva tu mundo, aunque se te mueva todo aquello en el que tú estabas confiado, aunque de repente vengan noticias que tú no querías escuchar, sigue caminando, sigue creyendo, sigue haciendo. Aunque no veas el camino, sigue adelante. Porque aquí lo que hizo fue Pedro, cuando se estaba hundiendo, Jesús le dio la mano, aleluya. Jesús le dio la mano y lo rescató y lo levantó y lo volvió a colocar sobre las aguas. Cuando tú sientas que te estás hundiendo, mira, regresa al Señor, pon tu vista al Señor, pon tu vista a Él, no mires el problema. Cuando sientas que te estás hundiendo, ven a Él, invócale su nombre, lee la palabra de Dios, amén, lee la palabra de Dios. Y vas a ver cómo Dios te levanta de nuevo en sus fuerzas y te pone en pie y sigues caminando. Y vas a estar siempre. Y entonces, ¿qué dice después? Los dos juntos con Pedro llegaron y entraron a la barca. Y toda la tempestad se disipó. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está en la barca, aunque haya una gran tempestad afuera, en la barca hay una gran paz. Entonces, aunque venga el problema que venga, aunque vengan las circunstancias que vengan, aunque vengan las situaciones difíciles que vengan, pero si el Señor está en tu barca y está en mi barca, todo va a estar en paz. Amén. Aunque hay una gran tempestad afuera, pero si Él está en nuestra barca, todo va a estar en paz. Amén. Esta es la palabra del Señor hoy para ti. Confía en Dios. Yo no sé qué momento estás viviendo.
No sé qué es lo que te preocupa ahora, pero el Señor tiene control de ti. El Señor sabe lo que te sucede. Y quiero decirte en el nombre de Jesús que todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Amén. Que todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Porque dice la palabra de Dios que para el que cree todas las cosas le son posibles. Un humano no puede hacer lo imposible, pero Dios sí. Y si tú has creído al Señor y a su palabra, Él no te va a dejar avergonzado. Amén. Así que toma esta palabra para ti. Tú que estás pasando un momento difícil ahora. A ti que te han dado una mala noticia hoy. Pon tu confianza en el Señor, que esa tempestad va a desaparecer en el nombre de Jesús. Oremos. Gracias, bendito Dios, hemos entregado esta palabra. Sé que para la mente humana es bien difícil, Señor, poder comprender cómo dar un paso en el vacío. Pero tú, Señor, nos vas marcando y nos vas diciendo que sigamos caminando, porque ese camino que se ha desvanecido por las circunstancias difíciles, tú lo vuelves a armar cuando nosotros vamos dando el paso. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, aunque a pesar de cualquier tempestad que venga, nosotros podemos estar firmes en nuestra fe, caminando y creyendo en ti, en tu palabra, en lo que tú has dicho y en que tú permaneces con nosotros y nunca nos vas a abandonar. Te pido por cada persona que ahorita está pasando una circunstancia difícil. Te pido por aquellas personas que ahorita están ingresadas en un hospital. Señor, aquellos que van a ser sometidos a una cirugía. En ese momento, Señor, yo los pongo en tus manos, Señor. Que seas tú obrando en la vida de ellos, que seas tú en ese quirófano, que seas tú, Señor, sanando a esas personas, que sea tu mano, Señor, en cada uno de sus cuerpos, levantándolos de esas camas, Señor. Así también aquellos que están en sus casas, que están mal de salud, también, Señor, ahí. Llega tú y levántalos de esa cama, restaura la salud, sánales, Señor, donde quiera que ellos se encuentren. Aquellos que no tienen ninguna provisión en sus mesas, que seas tú proveyéndoles, Señor, proveyendo de trabajo, proveyendo de oportunidades, Señor, para que ellos puedan llevar un pan en su casa, a su familia, Señor. Guarda y bendice a cada persona que esté escuchando esta palabra, Señor, porque sé que vamos a permanecer firmes. Esta palabra nos invita ahora a que permanezcamos firmes en ti, creyendo en tu poder. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Hemos finalizado esta participación, esta entrega de la palabra de Dios. Recordemos que tenemos un Dios sobrenatural, ¿verdad? Un Dios sobrenatural es un Dios que lo puede hacer todo. Para Él no hay nada imposible. Amén. Así que te agradezco mucho este momento que me has regalado, estos minutos que has estado pendiente a escuchar esta palabra de Dios. Atesórala, no te olvides que el Señor siempre tiene cuidado de ti y que siempre está ahí a tu lado. Que el Señor bendiga tu salida, tu entrada y bendiga el resto que nos queda de semana y el fin de semana, ¿verdad? Y que bendiga a tu familia. Te agradezco mucho, que pases una excelente noche. Muchos abrazos donde estás, ¿verdad? Que el Señor te bendiga poderosamente y nos vemos a la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.